Algo no cuadra en la Casa Blanca. Mientras Donald Trump dice que todo está bajo control, se convoca una reunión de emergencia dentro de la oficina oval. No una gira, no un discurso, una reunión urgente a puertas cerradas con los líderes más altos de su administración. Esa contradicción importa, porque cuando el poder actúa con prisa, las consecuencias no se quedan en Washington, te alcanzan a ti, tu economía, tu seguridad, tu confianza en lo que viene después. Este no es un rumor. El propio Trump salió a confirmarlo con movimientos apresurados y mensajes públicos. En el mismo día, habló por teléfono con autoridades locales y escribió: I just had a very good telephone conversation with Mayor Jacob Frey of Minneapolis. Palabras tranquilas, contexto caótico. Y aquí viene el giro. Este encuentro no ocurre en un vacío, ocurre mientras crecen llamados a investigaciones, responsabilidades y posibles destituciones. Pero aquí está la parte que casi nadie está conectando todavía. No es solo lo que hicieron, es por qué lo hicieron ahora. Y eso cambia todo. Lo que pasó después revela el patrón. No se trata de una sola reunión ni de un solo mensaje. Es una cadena. Mientras se hablaba de calma, afuera el ruido crecía. Impeach Donald Trump. Impeach Kristi Noem. Impeach Pete Hegseth. Impeach Kash Patel. Eso es lo que, según el propio relato, están diciendo los estadounidenses, incluso sectores de su base. Al mismo tiempo, se menciona la posible destitución o degradación de Greg Bovino como jefe de la patrulla fronteriza, aunque nadie aclara qué ocurrió realmente. Todo es desorganizado, turbio y confuso. Aquí es donde la historia deja de ser un incidente y empieza a aparecer un sistema bajo presión. Mientras en la oficina oval se improvisan llamadas y comunicados, en la televisión aliada se entra en pánico. En Newsmax, una imagen borrosa provoca el comentario: ¿eso parece un arma? Es un teléfono. Y en Fox, Kash Patel dice apoyar la segunda enmienda, pero advierte que no es prudente portar armas en ciertas situaciones. Pero aquí viene el giro. Si todo está tan controlado, ¿por qué todos hablan como si estuvieran conteniendo algo? La afirmación central es esta: el discurso oficial no coincide con las acciones reales. Y la prueba aparece en cámara. En Fox News, Kash Patel dice literalmente: "We truly fully support the Second Amendment, but it's not smart to go out there with a fully loaded weapon." Apoyo total, pero con advertencias. Derecho absoluto, pero condicionado al contexto. Eso no es una aclaración técnica, es una señal de repliegue. Luego aparece otro portavoz, Jones, insistiendo en que la segunda enmienda es un derecho, pero añade que sin identificación o permiso no está portando legalmente. De nuevo, el patrón se repite, se afirma algo con fuerza y se limita inmediatamente después. Palabras grandes, margen estrecho. En paralelo, en Newsmax, una imagen confusa desata miedo. ¿Eso parece un arma? Es un teléfono. Un error en vivo que no se corrige, pero sí se amplifica. Aquí está el detalle clave: nadie niega que el clima esté fuera de control, solo discuten cómo explicarlo. Y cuando un gobierno pasa de negar a matizar, suele ser porque los hechos ya no encajan en el guión. Pero espera, porque esto no se queda en la televisión. Lo que ocurre fuera de cámara es aún más revelador. La tensión no se disipa, se desplaza. Y eso es lo peligroso. Mientras los portavoces afinan el lenguaje en televisión, el conflicto se mueve a otro nivel. Aparecen llamados internacionales que no suelen surgir por casualidad. Un alto ejecutivo del fútbol alemán empieza a hablar de boicotear el Mundial. Poco después, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, lanza un mensaje directo: "Stay away from the United States". Manténganse alejados. No es una crítica menor. Es una advertencia pública desde fuera del sistema político estadounidense. Esto marca una escalada. Cuando actores globales empiezan a reaccionar, el problema deja de ser doméstico. Históricamente, cuando eventos internacionales se ven afectados, es porque la percepción de estabilidad ya se rompió. No hace falta entrar en teorías. Basta con notar lo rápido que se normaliza algo que hace poco habría sido impensable. Un mundial cuestionado,
Viajes desaconsejados, silencio incómodo desde Washington. Y aquí viene el punto de quiebre. En lugar de desescalar, el poder responde con más mensajes contradictorios, más control narrativo, más prisa. Eso no calma a nadie. Lo que hace es confirmar que la situación ya no se puede encerrar dentro de un solo comunicado. Esto es donde la historia cambia de velocidad, porque cuando la presión externa se suma al caos interno, el margen de error se reduce a cero. La prueba más incómoda llega desde un lugar inesperado. Después de esa reunión de emergencia, el Museo del Holocausto de Estados Unidos publica un comunicado oficial. El texto dice: Anne Frank fue perseguida y asesinada únicamente por ser judía. Los líderes que hacen falsas equivalencias con su experiencia con fines políticos nunca es aceptable. No es una opinión anónima, es una institución federal hablando en medio de una crisis política. El dato clave es este. Semanas antes, Trump había destituido a toda la junta del museo y nombrado a sus propios seleccionados. Ese contexto no aparece en el comunicado, pero cambia su peso. Las palabras suenan institucionales. El momento, no. El mensaje aparece justo cuando crecen comparaciones entre operativos de ICE y fuerzas paramilitares históricas. El museo no niega los hechos en Minneapolis, no discute lo ocurrido. Se enfoca en el marco moral del lenguaje. Aquí está la contradicción que altera todo. Mientras el gobierno pide no apresurarse a juzgar en otros casos, aquí interviene rápido para cerrar una comparación simbólica. No responde al evento, responde a la narrativa. Y cuando un sistema prioriza controlar comparaciones antes que aclarar acciones, revela dónde está el verdadero miedo. Porque si esto fuera solo ruido mediático, no haría falta movilizar instituciones históricas. Y sin embargo, lo hicieron. Y lo más inquietante es lo que ocurre justo después, cuando incluso aliados empiezan a romper filas. La grieta se hace visible cuando las críticas ya no vienen solo de la oposición, empiezan a salir desde dentro. El congresista republicano Blake Moore, vicepresidente de la Conferencia Republicana en la Cámara, revisa los detalles de la muerte de Alex Jeffrey Prey bajo custodia de ICE y dice algo que rompe el guión. It clearly requires an in-depth investigation. Añade que no vio nada que respalde la versión de que Prey estuviera blandiendo un arma. No acusa, pero tampoco defiende. Y eso en este momento es explosivo. Luego aparece el senador John Curtis, también republicano, con un mensaje aún más directo. Pide una investigación transparente e independiente y advierte que los funcionarios que se apresuran a juzgar antes de conocer los hechos socavan la confianza pública. Incluso señala su desacuerdo con la respuesta prematura del Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem. No es lenguaje radical, es lenguaje institucional. Y precisamente por eso pesa más. Aquí está el cambio de fase. Ya no es solo presión externa o indignación mediática. Es el inicio de una fractura interna. Cuando miembros del propio partido empiezan a pedir supervisión y testimonios bajo juramento, el riesgo ya no es reputacional, es estructural. Y justo cuando esa presión comienza a acumularse, Trump hace algo que parece desconectado, pero no lo es en absoluto. La presión se acumula y de pronto todo ocurre a la vez. Trump empieza a enviar correos electrónicos a sus propios seguidores con un asunto inquietante. You've been audited by Trump. Al abrirlo, el mensaje dice que el presidente está realizando una auditoría oficial y que deben responder antes de la medianoche. No es una política pública, es una solicitud urgente para recaudar dinero, presentada como si fuera una acción gubernamental. La confusión no es un error, es el mecanismo. Mientras eso sucede, los datos económicos no ayudan. El desempleo de largo plazo en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en 4 años, con personas buscando trabajo durante meses en un mercado que se enfría. Aún así, Trump insiste en que todo es increíble.
En paralelo, la Unión Europea e India anuncian lo que llaman la madre de todos los acuerdos comerciales, acercándose entre sí mientras Estados Unidos queda al margen. Canadá, por su parte, envía buques navales a Groenlandia para abrir un nuevo consulado, mientras Groenlandia advierte a su población sobre posibles campañas de influencia y espionaje estadounidenses. Todo esto ocurre al mismo tiempo. No hay una sola crisis. Hay varias capas superpuestas avanzando rápido sin coordinación visible. Y cuando un sistema entra en esa velocidad, la pregunta ya no es quién tiene razón, es cuánto tiempo puede sostenerse antes de perder el control. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora baja el ruido político y míralo desde tu lugar. Porque mientras todo esto ocurre en despachos, estudios de televisión y comunicados oficiales, las consecuencias aterrizan en la vida diaria. Cuando instituciones discuten versiones contradictorias y autoridades se contradicen en público, lo que se erosiona no es una narrativa, es la confianza. La confianza en que las investigaciones serán reales, en que las cifras importan, en que alguien está a cargo. Piensa en lo que significa escuchar que personas murieron bajo custodia de ICE y al mismo tiempo ver a funcionarios discutir si llevaban un arma o un teléfono. Piensa en lo que implica que senadores pidan no apresurarse a juzgar porque hacerlo socava la confianza pública. Eso no es abstracto. Eso afecta cómo tú decides creer, votar, viajar o incluso hablar. Y luego están esos correos. Abrir tu email y leer "ha sido auditado" genera miedo inmediato. Aunque después resulte ser una recaudación de fondos, el impacto emocional ya ocurrió. Esa sensación de urgencia, de amenaza, de presión, se normaliza. Si todo esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque cuando la política empieza a sentirse así de personal, es señal de que algo más grande está en juego. Y lo que permite que todo esto ocurra no es el caos, es el sistema que lo absorbe. La clave está en entender el mecanismo. No es solo poder, es incentivo. Cada actor responde a una presión distinta. Los medios buscan atención, los políticos buscan control del relato, las instituciones buscan proteger su legitimidad y la audiencia busca certezas rápidas. Cuando esas fuerzas se alinean mal, el sistema no colapsa, se adapta, y esa adaptación es lo inquietante. Mira el patrón, no se niegan los hechos de frente, se desplaza el foco, no se aclaran responsabilidades, se acelera la narrativa, se habla de prudencia, de contexto, de no apresurarse, todo suena razonable por separado, pero en conjunto crea una niebla. Y en esa niebla el poder gana tiempo, tiempo para reorganizarse, tiempo para presionar, tiempo para cansar. Esto es más inteligente que la confrontación directa. No silencia, satura, no impone una verdad, fragmenta la atención. Y cuando el público está dividido entre demasiadas versiones, la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y pasa a ser ¿vale la pena seguir mirando? Ese es el verdadero riesgo, porque cuando un sistema aprende que puede sobrevivir al escrutinio simplemente diluyéndolo, no necesita cerrar filas, solo necesita resistir lo suficiente. Y ahora, con todo esto en movimiento, el siguiente paso ya se está formando. Desde aquí, el camino se bifurca. No en discursos, sino en decisiones que ya están en marcha. Una posibilidad es la contención. Más investigaciones anunciadas, más llamados a la calma, más lenguaje institucional. Se permite que el tiempo enfríe la indignación mientras los procesos se vuelven lentos, técnicos, casi invisibles. En ese escenario, nada explota. Simplemente se normaliza. El ruido baja, pero las preguntas clave quedan sin respuesta. La otra posibilidad es la aceleración. Más testimonios exigidos, más filtraciones, más contradicciones públicas. Si los llamados a investigaciones independientes avanzan, si los testimonios bajo juramento se concretan, el sistema deja de controlar el ritmo. Y cuando eso pasa, cada nuevo detalle no cierra el tema, lo reabre. Cada aclaración genera otra pregunta. Cada intento de orden revela más desorden. Lo inquietante es que ambas rutas ya están activas al mismo tiempo. No hay una decisión clara.
Hay inercia, y la inercia en política suele favorecer al que resiste mejor la presión inicial, pero también acumula tensión, mucha. La sensación es esta: el próximo movimiento no será anunciado, no vendrá en un comunicado, vendrá como reacción a algo que aún no ocurre, pero que todos parecen estar anticipando. Y ahí es donde esta historia realmente se decide. Hay una forma simple de entender todo esto sin perderse en nombres ni declaraciones. Cuando el poder actúa como si estuviera tranquilo, pero se mueve como si estuviera acorralado, no está gobernando el presente, está intentando controlar el futuro. La reunión de emergencia, los mensajes contradictorios, las instituciones activadas, los aliados pidiendo investigaciones, no son eventos aislados, son señales de un sistema tratando de ganar tiempo. El dato que queda es este: nada de lo que vimos apunta a una resolución rápida. Apunta a una fase más larga, más densa, donde cada gesto importa más que cada promesa, donde lo que no se niega pesa tanto como lo que se dice. Y donde la pregunta real ya no es si habrá consecuencias, sino cuándo y de qué forma. Esta historia no termina con un comunicado ni con una elección de palabras. Termina cuando alguien pierde la capacidad de controlar el ritmo, y ese momento todavía no ha llegado, pero se está acercando. Si quieres seguir entendiendo lo que viene después, cómo se mueven estas piezas y qué señales mirar antes que nadie, sígueme y suscríbete, porque la próxima capa de esta historia ya se está formando y casi nadie la está mirando todavía.